qué hermoso tiempo en donde se nos hace necesario decirle, quiero conocerte más. Creo que Dios nos está... Amén, amén. Qué hermoso tiempo en donde se nos hace necesario decirle, quiero conocerte más. Creo que Dios nos está empujando desde hace un tiempo a alcanzar esto. Y, y bueno, hoy me ha tocado compartir de la palabra. Estoy nerviosa, igual que todos los que predican siempre, pero es parte de... y bueno, quiero seguir con el relato de casa y también es de lo que Dios me ha venido hablando mucho a mi vida este tiempo. Y si bien la palabra es muy fuerte, pero también a la vez es muy edificante. Es muy edificante porque la palabra que es fuerte, esa que nos incomoda y que muchas veces viene y hasta nos golpea, nos choquea, nos lleva a un avance mayor, nos lleva en una edificación que está fundada en Cristo. Y aun cuando la palabra para nosotros, para nuestra carne, tiende a doler, en el espíritu es gratificante. En el espíritu siempre nos lleva a crecer. Y bueno, yo no sé si alguien aquí ha vuelto a escuchar el mensaje del domingo. Si no lo ha hecho, le insto a hacerlo. La verdad es que yo hoy lo escuché varias veces y, y Dios siempre como que te habla más y lo vuelves a escuchar y entiendes algo que no habías entendido y así te va mostrando. Y me gustaría seguir con este mismo relato y con lo que Dios también me ha estado hablando y ir complementando. Quiero leer el mismo verso de Romanos 8, verso 5, que lo compartía también nuestro pastor el domingo. Romanos 8, verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y, y quiero basarme en esto para compartirles lo que Dios me estaba entregando. Y sabe que muchas veces cometemos el error de tender a pensar que podemos vivir una vida mezclada, por así decirlo. Una vida mezclada. Y como nos decía el pastor el domingo, que la carne y el espíritu se contraponen entre sí. Son dos extremos muy diferentes, pero tendemos nosotros muchas veces a intentar hacerlo. Y queremos como mezclar la vida del espíritu con la vida de la carne. No sé si usted ha escuchado a alguien decir en algún momento, yo lo he escuchado, que a veces somos más carnales que espirituales. No sé si lo ha escuchado, yo lo he escuchado salir de boca de cristianos, no, es que a veces soy más carnal que espiritual. Pero resulta que nosotros vivimos una vida según nosotros decidamos, ya sea espiritual o ya sea carnal, pero vivimos una vida y de una sola forma. Entonces, aquí es donde desaparece esta mezcla que intentamos nosotros hacer. Y es fuerte porque Dios nos trajo incluso este diseño en la naturaleza y es muy claro. Por ejemplo, en un árbol y aprovechando de lo que venimos hablando, de arraigarnos, de dar frutos, voy a poner como ejemplo un árbol. Y es un ejemplo muy natural y muy claro que Dios nos dejó. Por ejemplo, el manzano da su fruto a su tiempo, da su fruto correspondiente, da manzanas. El manzano da manzana y siempre es el manzano, no tiene otra variación. Y por ejemplo, nunca vamos a ver un manzano, por así decirlo, por ejemplo, con brotes de limón.
No sé si se da a entender esto. No vamos a ver nunca un manzano que de vez en cuando como que se le salen unos limones por ahí. No va a pasar. Y así también es la vida de nosotros, la vida espiritual. Y, y la vida es o espiritual o es carnal, la vida que nosotros vivimos. No se trata así como este mismo ejemplo del manzano que les decía, no se trata de algo espiritual con parte de carnalidad, o al revés, no es algo espiritual como con brotes carnales o con raíces carnales. Entonces, o vivimos según la carne o vivimos según el espíritu, pero entre sí no los podemos mezclar. No podemos hacer este experimento que muchas veces nosotros tratamos de hacer. Tratamos de mezclar todo esto y como que sea una sola vida, entre espíritu y entre carne, pero no funciona. No funciona y no se puede. Y como el pastor nos decía el domingo, muchas veces queremos vivir la vida desde el espíritu con las fuerzas carnales, pero no se puede. Y ahora me gustaría llevar esta palabra a algo muy cierto que se tocó el fin de semana en la convocatoria de Arraigados y Edificados. Sé que algunos no pudieron estar, pero también estuvo ahí el link para poder verlos desde transmisión. Y una de las cosas que tocaba el pastor Christopher decía que en Chile hay más de 3 millones de cristianos y que menos de la mitad ora a diario. Menos de la mitad ora a diario. Y lo voy a poner esto como ejemplo porque no quiero exponer a nadie, no quiero preguntarlo acá y ver el resultado. Pero cuando vemos esto es muy golpeador, es muy chocante cuando uno piensa que está hablando de la iglesia de Cristo. O sea, uno dice, ¿cómo la iglesia de Cristo, la mitad del cuerpo de Cristo ora y la otra mitad no ora? O la mitad del cuerpo de Cristo busca, lee la palabra y la otra mitad no lo hace, cuando hablamos de un solo cuerpo. Entonces, esto evidencia la vida que tratamos de llevar. Esto evidencia la vida que tratamos de llevar porque estamos en una congregación, nos congregamos, podríamos decir que queremos ser cristianos, pero a la vez no oramos, no leemos la palabra, no tenemos una constante búsqueda, no vivimos una vida en constante intimidad con Dios. Y esto nos habla de la vida del Espíritu. Entonces, sí cantamos y sí nos congregamos, pero no podemos calificar esto como la vida del Espíritu, cuando viene siendo minoría, cuando lo esencial en nosotros sería buscar constantemente, orar en intimidad, no dejar esta parte para el momento en el que me congrego. Yo me congrego y ahí es donde oramos, ahí es donde cantamos, ahí es donde hay palabra, ahí está mi búsqueda, y no se trata de eso. Entonces, esto viene siendo como el ejemplo que yo les ponía recién, viene siendo como el manzano con brotes de limón. Me congrego pero no oro. Canto en la iglesia pero no busco en mi casa, no tengo una intimidad con Dios. Entonces, viene siendo como la vida carnal con brotes espirituales. Es como que yo vivo carnalmente, pero como que de repente tengo brote espiritual, entonces voy y me congrego, o voy y canto alabanzas. Y la palabra de Dios, como nosotros la definimos, y también la describe así la misma Biblia, la misma palabra, para nosotros es nuestro alimento. Es nuestro alimento y así nosotros la describimos. La palabra es nuestro alimento. Entonces, para crecer nosotros, tanto en la vida natural, en lo físico, necesitamos alimentarnos. Y ese mismo diseño lo llevamos a nuestra vida espiritual. Nosotros también, en nuestra vida espiritual, para poder crecer, necesitamos nutrirnos, necesitamos alimentarnos. Y si para nuestra vida espiritual la palabra es nuestro alimento, ¿de qué nos estamos alimentando?
O viene siendo bien claro es el ejemplo, si nosotros naturalmente nos alimentamos a diario y espiritualmente, no sé, lo hacemos solo los domingos. Nosotros no comemos físicamente nuestros alimentos solo el día domingo, porque no estaríamos como estamos, o sea, seríamos, bien lo decía el pastor, raquíticamente estaríamos. No tendríamos fuerza de nada, no tendríamos, quizás ni siquiera hubiéramos alcanzado un crecimiento natural en el cuerpo, porque no es un diseño alimentarnos una vez a la semana. Entonces, en nuestra vida espiritual es así, tenemos que tener nuestra búsqueda, tenemos que buscar nutrirnos de la palabra, y no solo nutrirnos leyendo versos en la palabra, sino que también en una búsqueda constante y íntima con Dios. Dios no nos habla solamente a través de los versículos que ya están en la palabra, sino que en nuestra intimidad con Él, en nuestros tiempos de oración, Él también nos habla, y nos habla cosas mucho más exactas y más directas a lo que cada uno necesita tratar con Dios. Entonces no es solamente de alimentarnos en la palabra, leyendo la palabra, sino que también en intimidad con Dios, directamente con Él. Y Él es donde directamente trae su palabra, nos nutre, nos llena y nos sacia. Y Él a través de esa intimidad lo hace. Nuestra vida espiritual se evidencia en esto, en la búsqueda que tenemos. Se evidencia en nuestros pensamientos. Nuestra vida espiritual, en nuestros pensamientos, lo que hay en mis pensamientos, evidencia la vida que yo estoy llevando. Y así también como les leía Romanos 8:5 y lo trataba también el pastor el domingo, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces nuestros pensamientos también evidencian la vida que estamos llevando. Si mis pensamientos son constantemente carnales, porque mi vida está ahí. Y si mis pensamientos en todo tiempo son espirituales, porque mi vida está escondida ahí. Y Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Y así como les decía, estos pensamientos de la carne solo nos van a llevar a muerte. Solo nos van a llevar a muerte. En cambio, el ocuparse, como decía, el buscar, el tener intimidad con Dios nos lleva a vida y a la vez es paz. Y sabe que hay un verso que leía también el pastor el domingo en Romanos 8:9, que quiero leerlo, y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y sabe que cuando uno lo lee, muchas veces uno lo lee y pasa, pero cuando uno lo lee detenidamente y se da cuenta cuando dice aquí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, muchas veces esta parte del versículo nos tiende como a chocar, como que nos golpea, así como que si es que el Espíritu está en ti. Y cuando nos dice eso, como que remueve muchas cosas y nos trae como incomodidad. No sé si les pasa, yo lo he visto, lo he vivido también. Y como que trae cierta incomodidad. Y sabe que si uno medita bien esto, uno tiende como a decir, lo que les decía antes, es que a veces como que vivimos más de forma carnal que espiritual, que hemos estado viviendo más en la carne que en el espíritu. Cuando uno tiende a escuchar estos versos que te golpean, pero sabe que esta frase, precisamente, el decir, yo a veces he vivido más carnalmente que espiritualmente, solamente nos trae a nosotros como un cierto calmante, en no querer reconocer que finalmente mi vida es carnal, no tiene otra variación, porque como les decía, la vida o es carnal o es espiritual. Entonces, como cuando decimos, no, es que yo he vivido como un poco más carnal que espiritual,
Es como para hacernos sentir bien y no reconocer que yo finalmente he vivido una vida carnal, porque nos suena fuerte, porque nos incomoda, porque es parte de un proceso de muerte que no quiero vivir. Entonces cuando empiezo con estas palabras, como que no, como que yo soy un poco espiritual, pero también de repente tengo algo de carnalidad, tenemos que limpiar estas cosas. Tenemos que limpiarlo porque, claro, incomoda, duele, como les decía al principio, incomoda y duele, pero es parte del proceso de muerte. Es parte de un proceso de muerte y necesitamos nosotros vivir este proceso de muerte. Y reconocer que he vivido una vida de carne y no espiritual es parte de un proceso de limpiar. Lo que hemos venido hablando, lo que estamos haciendo es limpiar. Y estas cosas son las que tienen que salir. Estos ciertos calmantes que nos hacen creer que así, bueno, como que lo dejamos pasar por debajo, así como que no, si no fue tan fuerte. No, tenemos que limpiar esto y tratar las cosas directamente, o estoy viviendo en carnalidad, o estoy viviendo en lo espiritual, pero la vida es una y no las podemos mezclar. Y Dios nos está llamando en este tiempo y está siendo muy exacto y está siendo muy claro en llamarlos a una vida verdadera en el espíritu. Nos está llamando a un verdadero cambio de naturaleza, no a creer que nos cambiamos de naturaleza. El pastor nos decía el domingo, muchos cantamos soy hijo de Dios, pero si uno se pone a profundizar verdaderamente cuántos de los que están cantando son hijos de Dios. Y es fuerte, sí es fuerte, pero tenemos que tratar estas cosas. Y quiero terminar con este versículo en Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice, las cosas viejas pasaron. Y dentro de esto, de las cosas viejas que pasaron, está la vida de la carne. Está la vida de la carne. Y dice, y que quedan atrás. La carne queda atrás, los deseos de la carne quedan atrás, los pensamientos de la carne quedan atrás. Y todo fue desechado y dice que fuimos llevados a una vida nueva. Dice que todo, no vamos a vivir una nueva vida trayendo extractos de lo que Dios ya desechó, de lo que quedó atrás, sino que todo se renueva. Entonces no, y aquí mismo va todo, no podemos seguir una vida espiritual trayendo cosas de la carne, porque todo fue renovado. Y como les decía, tenemos que alcanzar esta búsqueda donde nuestro alimento sí verdaderamente sea su palabra, donde mi intimidad con Él lo va a hacer todo, mi sustento, lo va a hacer todo, y en todo tiempo, y además de que mi intimidad con Dios lo sea todo, va a ser de deleite, no va a ser engorroso ni tampoco una carga el estar un tiempo con Dios, el buscar un tiempo con Él. Va a ser un deseo constante. Y no nos engañemos creyendo que podemos tener un poco de carne, un poco de espíritu haciendo mezcla, porque cuando vivimos en lo espiritual, todo es gobernado por el espíritu. Todo es gobernado por el espíritu y lo dice la palabra, todo es gobernado, todo se somete al espíritu, el cuerpo, la mente y el alma, todos son gobernados por el espíritu. Y cuando vivimos nutriendo nuestra vida espiritual, todo se somete. Y aquí es donde nosotros vemos qué es lo que trabajamos. Alimentamos la vida de la carne, el resultado va a ser carne. Y nos lleva a muerte, como les leí en el versículo. Pero si alimentamos la vida del espíritu, el resultado va a ser vida, va a ser espíritu, va a ser paz,
Y termino con esto, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia solo vive de la vida espiritual, no tiene otra, no tiene otra vida, pero la iglesia, ahí hay un concepto que muchas veces también lo llevamos erróneamente. La iglesia, el cuerpo de Cristo, la única iglesia, no las congregaciones, no el que dice ser cristiano, la iglesia solo vive la vida espiritual y no tiene otra opción, no busca otras opciones y no conoce otra opción, sino que solo la vida espiritual, de donde se nutre. Amén, eso les comparto. Espero haber sido clara y que podamos seguir edificando en lo que Dios nos está hablando. Amén.